A todos bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de las formas de organización administrativa. Les pido por favor que vayamos a la página 45, exactamente donde está la mitad. Lo último que vimos era que en base al artículo 90 constitucional, la administración pública en nuestro país puede ser centralizada y paraestatal, que los entes desconcentrados, y que explicamos de una forma muy sencilla, muy amplia, pertenecen a los centralizados, y que a su vez los paraestatales se subdividen en tres, que son los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos. Entonces lo que viene a continuación ya es un poquito de entrar un poco más a fondo en cada uno de estos conceptos. Entonces dice lo siguiente, a la mitad de la página por favor. Cada una de estas figuras habrá de ser estudiada por separado en los siguientes temas. Por ahora, baste indicar alguna nota de identificación de manera general y aproximada. Inciso A. Centralización. Los órganos dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Bueno, yo les comentaba que los entes centralizados tienen una liga que une de forma inmediata con el presidente. Entonces, los entes, las dependencias que son centralizadas son precisamente las secretarías. Es decir, cada una de las secretarías, a manera de ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Gobernación, es decir, todas ellas tienen un titular a cargo de cada una de estas secretarías, le llamamos secretario, secretaria, pero aquí viene lo importante, para que ellos tomen decisiones, tienen que ser aprobadas esas decisiones por el presidente de la República. Por supuesto que el presidente de la República tendrá que escuchar a su secretario, que le dará las opciones de los temas de la problemática que se tiene en el país en cada una de las materias que mencionamos, cómo el secretario considera resolverlo, pero el que tiene la última palabra es el presidente. Por lo tanto, aquí no existe realmente una autonomía de decisión, sino que la decisión la tiene el presidente de la República. Por eso hemos visto cómo viene la remoción de secretarios. Cuando un secretario no realiza las acciones de forma correcta, el presidente los puede remover inmediatamente y lo ha hecho. No, me refiero a cualquiera de los presidentes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, incluyendo el actual. Cuando consideran que es necesario, mueven al secretario y ponen a otra persona que ellos consideren que sea el óptimo para realizar las tareas que él está indicando en ese momento. Por eso hablamos de centralización. Todo centralizado en la figura presidencial del titular del Ejecutivo en el caso de nuestro país, ¿no? Entonces dice acá, los órganos dependen inmediata y directamente del titular del Poder Ejecutivo. Entonces, las secretarías son precisamente estos entes centralizados. Inciso B, desconcentración. Los entes guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Bueno, los entes desconcentrados ¿pertenecen a los centralizados? Sí, es decir, son parte de una secretaría. Sin embargo, aquí la parte importante es que dice, existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Aunque va a haber un capítulo específico para los entes desconcentrados, quiero que entendamos esto. Ya hablábamos de que, yo les puse el ejemplo del café, ¿no? Si quiero desconcentrar un poquito el café, el sabor del café, pues le echamos un poco de agua. Aquí lo que se está desconcentrando es precisamente esa toma de decisiones tan focalizada en la figura presidencial. Es decir, aunque el presidente es el responsable ante todo el país de la administración del mismo, lo cierto es que también los presidentes no son especialistas en cada una de las materias de la administración pública. Entonces se requiere cierta libertad técnica, es decir, de la forma en que se puede resolver, aunque al final el presidente tenga que dar el visto bueno, por supuesto, o trace las directrices, tiene que haber alguien especializado en las cuestiones técnicas. Y voy a poner un ejemplo para que entendamos cómo funciona el tema técnico, y no es un tema de administración pública. Por ejemplo, si alguien quiere que le coloquen una línea telefónica en su casa, bueno, acude a la empresa de telefonía de nuestro país, llega, se dirige con un ejecutivo de los que atienden en esta empresa, le dicen, ¿saben qué quiere una línea telefónica? Lo que va a hacer el ejecutivo es, en este caso, explicarle los costos, que tiene que firmar un contrato, lee el contrato, lo firma y le dice que ya que firmó el contrato, en los siguientes 15 días, por así decirlo, le van a llegar a instalar la línea telefónica y que el que llegará es un técnico, es decir,
Quien va a llegar a instalar la línea telefónica ya no es la persona con la que celebró el contrato, no es el dueño de la empresa tampoco, el dueño de la empresa ni siquiera está ahí. Quien va a llegar, le dicen, es un técnico. Bueno, la persona ya contrató una línea telefónica, ya está la obligación de esta empresa de colocar una línea telefónica, y vamos a pensar que dentro de 12 días llega una persona con la camioneta de la empresa de telefonía y le dice, señora, vengo a instalar una línea telefónica porque usted celebró un contrato hace 12 días con nuestra empresa. Perfecto. Lo que se le va a preguntar por parte del técnico al dueño de la casa es si tiene instalación para una línea telefónica, porque recuerden que el cable tiene que ir pasando precisamente por dentro de las paredes, o sea, para que no sea visible. Y hay muchas casas que cuando fueron construidas tienen la instalación. Entonces dicen, sí hay una instalación. Entonces empieza a revisar el técnico y le dice, bueno, ¿sabe qué? Entonces su teléfono tiene que estar en este lugar y le señala, por así decir, la sala, porque la instalación que le hicieron cuando construyeron esta casa indica que el teléfono es para este lugar. Y ahí es donde el dueño de la casa puede decir, ¿sabe qué? Pero yo no quiero tener el teléfono aquí, yo lo quiero tener al lado, en el buró que está al lado de mi cama. Entonces el técnico le va a decir, ok, si usted ya no quiere el teléfono acá, como digamos era el lugar idóneo por el tema de instalación, yo voy a tener que perforar algunas paredes para poder pasar el cable, porque ya no voy a estar colocándolo a través de los conductos que se pusieron originalmente en la casa. Entonces él le va a decir, ok, adelante. Aquí viene la parte técnica, la parte de la autonomía en la decisión técnica de esa persona, de ese ingeniero que está llegando quizá, que le va a decir, bueno, yo tengo que tomar del poste que está aquí enfrente la línea telefónica. Y voy a empezar a cablear y le va a decir, para que yo pueda llegar a el buró que está al lado de su cama, tengo que perforar 3 paredes y pasar el cable por arriba. Y le va a decir, quizá va a ser visible en esta y en esta pared. Y voy a ir colocando líneas en donde le voy a ir poniéndonos como es una especie de grapas, ¿no? Para que el cable no esté flojo, sino que vaya en línea recta. Y voy a llegar hacia hacia el lugar en donde usted le gusta, de su cuarto, a colocar el teléfono. Pero, le repito, se va a ver el cable y se van a tener que perforar 3 paredes. Entonces, es la forma idónea para que yo llegue ahí. Aquí el técnico está tomando una decisión que ya no la está tomando la persona con la que firmaron el contrato, es decir, el ejecutivo, ni mucho menos el dueño de la empresa. Ellos solamente se quedaron con que hay un contrato, hay que instalar una línea telefónica. Pero el que decide por dónde es el lugar idóneo en el que pueda utilizar lo menor posible de cable para que no pierda dinero también la empresa, el que sabe qué paredes va a perforar, y aunque necesariamente se pueda ver el cable por donde va a ir pasando, es el técnico. Y eso lo decide él, no lo decide, repito, ni el ejecutivo con el que firmaron el contrato, ni el dueño de la empresa. Eso lo decide el técnico en ese momento para explicarle cómo y de qué forma va a llegar esa línea telefónica hasta el buró que está al lado de la cama del dueño de la casa. Esa decisión, repito, tiene una autonomía técnica. Él decidió por dónde y de qué manera es la mejor, o es la vía más rápida, más económica para colocar ahí la línea telefónica. Lo único que le va a interesar al ejecutivo con el que se firmó el contrato es, ya está instalada. Y obviamente lo que le va a interesar al dueño de la empresa, que repito, puede estar en la Ciudad de México, es, ya está instalada y estamos recibiendo un ingreso mensual por eso. Pero quien decidió de qué manera instalar la línea telefónica es el técnico. Entonces, cuando hablamos de la desconcentración, y estamos hablando precisamente de esta parte que se refiere a cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica, yo les comenté el tema de la CONAPESCA, en donde, aunque pertenece a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que es un tema de generar alimentos del país, en el sector pesquero tienen que haber gente especializada en la materia de acuacultura y pesca. Y entonces aquí el secretario de Agricultura le permite a esta comisión, y obviamente al comisionado que está a cargo de ella, a que tomen decisiones con libertad técnica de cómo generar más alimentos provenientes del mar o de las aguas interiores, porque son los especialistas. Sin embargo, la libertad solo está en el tema técnico, pero la directriz general está desde el secretario, en donde lo principal es el presupuesto, ¿no? Le va a decir, ¿sabes qué? Aquí hay tanto dinero para que tú
como les comenté cuando hablamos de planes y programas, para que tú propicies que México produzca más pescado y que lo consumamos más. Es decir, ahí está la directriz, pero quien va a decidir, quien va a saber cómo hacer que el país produzca más pescado, quien va a tener que ver de qué manera generar programas de difusión para que podamos consumir más pescado, eso le corresponde precisamente al especialista en la materia acuícola, ¿no? Entonces eso se lo van a dejar al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca. Entonces hay una libertad en la parte técnica. Él va a decidir, bueno, pues hago más estanques, ¿sí? O se necesitan más mallas, más redes para la pesca. Bueno, eso lo decide él, pero el dinero no se va a mover. Le dicen, esta es la cantidad, tú decide cómo la vas a utilizar, pero necesito estos resultados. Entonces, quien toma la decisión técnica de cómo hacerlo precisamente es el órgano desconcentrado, la Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca, que depende, ¿sí?, de un órgano centralizado que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y un paraestatal, repito, estamos hablando de las generalidades, corresponde a la forma que en la doctrina se llama descentralización, es decir, hablar de paraestatal y descentralización son sinónimos. Se estructura mediante entes que ostentan una personalidad jurídica propia, distinta de la del Estado y cuya liga con el jefe del Poder Ejecutivo es de carácter indirecto. Esto subrayenlo, por favor, es lo más importante de lo que es una paraestatal. Se estructura mediante entes que ostentan personalidad jurídica propia. Las secretarías, los entes desconcentrados no tienen personalidad jurídica propia. Los paraestatales sí lo tienen. ¿Qué ventajas trae el tener personalidad jurídica propia? Recuerden que la personalidad jurídica propia es que tú puedes contratar, vender a nombre y a título personal. Cuando tú no tienes esa personalidad jurídica propia, estás impedido precisamente de este ejercicio de derechos de manera directa. Tiene que haber alguien más que ejerza esa representación. En el caso de Pemex, en el caso de Comisión Federal de Electricidad, en el caso de la UNAM, tienen personalidad jurídica propia y por lo tanto tienen esta libertad de acción que no tienen las secretarías, que no tienen los desconcentrados. Ahora, nos dice también que aparte de tener personalidad jurídica propia, tienen una liga con el jefe del Poder Ejecutivo, es decir, en el caso de nosotros con el presidente, indirecta, es decir, no es como los secretarios que están en una línea recta inmediata con el presidente para la toma de decisiones en donde el presidente es el que dice lo que se debe hacer. En estas dependencias, en estos entes denominados paraestatales, existe una línea jerárquica indirecta, es decir, tienes mayor libertad de acción a la que tienen los secretarios respecto del presidente. ¿Por qué tienes esta mayor libertad de acción? Porque hay personalidad jurídica propia, la capacidad de poder contratar, vender a título personal de una forma libre, cosa que no tienen precisamente los entes centralizados. Después veremos cuando analicemos los paraestatales que es muy relativa esta libertad, que a veces pareciera que no existiera, pero en la doctrina, en la letra, se tiene. Los paraestatales tienen esta mayor libertad respecto a la jerarquía presidencial, distinto a los centralizados que sí, tienen la línea inmediata y tienen que obedecer todo lo que dice y dicta el presidente. Como se anotó, en nuestro derecho existen tres clases de estos organismos paraestatales, los que, según veremos en su oportunidad, están regulados por diversas disposiciones y pueden adoptar variados esquemas en lo que se refiere a su origen, funcionamiento y objetivos. Entonces quiero que entendamos algo. Centralizados son aquellos que dependen directamente y jerárquicamente del presidente. Los desconcentrados son pertenecientes a un centralizado, pero tienen libertad o cierta libertad técnica, lo claro. Y los paraestatales son aquellos que tienen algo que los distingue forzosamente de los centralizados. Tienen personalidad jurídica propia, la capacidad de contratar, de vender, por supuesto también de ser embargados, de ser demandados. Esa es una parte crítica, pero bueno, esto les da mayor libertad y por lo tanto la liga jerárquica con el presidente no es directa, es indirecta, es decir, tienen mayor libertad de acción. Repito, personalidad jurídica propia. Ahora, como les mencioné anteriormente, las tres subdivisiones de lo que van a ser los paraestatales vienen a continuación. Organismos descentralizados, ya les puse algunos ejemplos, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos. Bueno, en la parte de empresas estatales aquí ya les fueron agregando otros más. Por ejemplo, vamos a ver que existen bancos, pero son bancos del Estado.
Entonces, ¿cómo se van a manejar? ¿Bajo qué esquema? Entonces, estos bancos del Estado, les pongo de ejemplo Banjército, uno pensaría, es un banco que solo le da servicio a los militares. No, es un banco que presta el servicio precisamente de la banca para cualquier persona del país. Por supuesto que fue creado con la idea de darle esta prioridad a los militares, a los marinos, pero es un banco, que cualquier mexicano, sin ser militar, sin ser marino, puede acudir ahí y abrir cuentas bancarias, ¿no? Y tener los servicios de la banca. Bueno, entonces son los diferentes, las subdivisiones de lo que son los paraestatales. Repito, organismos descentralizados, empresas de participación estatal y los fideicomisos, que ya explicamos, como ejemplo el Fonden. Para cuando vienen los desastres naturales hay un recurso, y aquí quiero ampliar algo. En el caso del Fonden, con el año 2017, que recuerden que tuvimos 2 terremotos, ¿no? Uno aquí precisamente que nos golpeó Chiapas y Oaxaca, y el otro a los pocos días la Ciudad de México. Derivado de eso, hubo que fortalecer este fideicomiso. Es decir, si ya había una bolsa de dinero cada año para los desastres naturales, a raíz de ese año, del 2017, que nunca habíamos vivido 2 terremotos en el mismo año, y que esto implicó obviamente la reconstrucción de muchos edificios, casas, que no se tenía presupuestado porque nunca habíamos sufrido 2 terremotos, se le tuvo que inyectar más dinero a ese fideicomiso. Cuando digo inyectar es obviamente colocar más dinero en esa bolsa para que en los siguientes años tuviéramos previsto desastres naturales como ese año, que aparte de los huracanes que pegaron, tuvimos 2 terremotos. Recuerden que México había tenido el terremoto del 85 y de ahí no habíamos tenido otro terremoto, y en ese mismo año y en el mismo mes 2 azotaron precisamente este país. Por eso lo complicado, ¿no? Bueno, entonces eso respecto al tema de fideicomisos, que ampliaremos más adelante. Ahora, aquí viene algo que quiero que entendamos, que es algo normal. Si hablamos que dentro de la centralización existe una figura central, que es el presidente de la República, y yo les he hablado de que existe una línea jerárquica, tenemos que entender qué tan amplio es el poder del titular del Poder Ejecutivo, qué tan amplio es el poder del presidente, qué puede hacer. Y lo vemos a continuación, entendiendo cómo funciona la centralización administrativa. El 14.1, todos por favor. Concepto. La centralización es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Subrayen esto, por favor. Estas son las palabras más simples para poder entender cómo funciona precisamente la centralización administrativa. Repito, es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran, es decir, van a tener una conformación bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Es decir, si vemos un organigrama, y por ahí les voy a dejar un trabajo que va a consistir en eso, vamos a colocar a la figura del presidente en un recuadro en donde diga presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, y de ahí vamos a ver en líneas inmediatas que en el segundo escalón aparecen todas las secretarías con su titular, que puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, todas estas secretarías, como dice acá, están bajo el mando unificado del titular. Sí, todas las secretarías del país obedecen al presidente de la República. Pero también hay una línea directa en ese mando, obediencia entre el presidente y los secretarios y por supuesto todo el personal que trabaja en las secretarías. No hay nada que curvee, no hay una línea o algo indirecto, no, es totalmente directo. Por lo tanto, el presidente manda y ordena lo que se hace en cada una de las secretarías. ¿Quién es el encargado de que esas órdenes fluyan dentro de la secretaría? Pues el secretario o la secretaria que esté a cargo. Pero quien determina qué es lo que se debe hacer en las secretarías es el mismo presidente. Hace reuniones con sus secretarios y les dice, yo lo que quiero es que en materia de energía hagamos esto, en materia de educación hagamos esto, en materia de salud hagamos esto. Y ya el que se encarga de llevarlo en el día a día a cabo, pues es el secretario. Pero quien está dando la instrucción es precisamente el presidente de la República. En el tema de la pandemia, que hemos estado escuchando todos los días durante todos estos meses, uno podría pensar, bueno, es que quien está tomando las determinaciones es el secretario de salud o el subsecretario. No, quien toma las decisiones es el presidente de la República. Podrían decir, pero es que no es un médico. Sí, no es un médico, pero ahí es donde van a entrar los médicos que trabajan en la secretaría, le van a plantear el panorama, la problemática y las posibles soluciones
a lo que es el tema de la pandemia. Y quien tomará la decisión de qué es lo que se va a hacer es el presidente. Es decir, él escuchando a los expertos va a decir, hacemos esto o esto o esto otro. Él es el que lo decide. Por lo tanto, repito, esta línea jerárquica va inmediata ahí entre estos entes centralizados que son las secretarías y el titular del Ejecutivo, que es el presidente de la República. Ahora, viene a continuación, el tratadista uruguayo Enrique Sayagues señala que la centralización existe cuando el conjunto de órganos administrativos está enlazado bajo la dirección de un órgano central único. Ese órgano central único es precisamente el presidente. Ahora, ya hemos hablado de la relación jerárquica que está entre el titular del Ejecutivo, es el presidente, y estos órganos centralizados, para ponerle nombre, las secretarías en el caso de nuestro país. 14.2. La relación jerárquica y sus efectos. La centralización implica concentrar el poder y ejercerlo por medio de la llamada relación jerárquica. Ese enlace de órganos y sus titulares con el jefe de gobierno sigue una escala piramidal, casi de tipo militar, que permite una línea decisoria unificada. Y en eso radica la primordial ventaja de esta forma de organización administrativa. Es decir, el tema de la centralización administrativa puede considerarse que tiene una ventaja respecto a la toma de decisiones. Como hay una línea inmediata entre el presidente y los secretarios, las órdenes fluyen, llegan rápido y se ejecutan rápido. Entonces eso hace que la administración pública sea más ágil respecto a lo que busca el titular del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque está de manera inmediata la línea jerárquica. Además, es por esa vía como la voluntad del órgano superior se impulsa hasta llegar al que la ha de exteriorizar o ejecutar. Es decir, el presidente fue electo para llevar las riendas de la administración del país. Todos los mexicanos lo elegimos para eso. Muy bien. Ahora, quien lo va a ejecutar es él, pero él no puede hacer todo lo que hacen miles de trabajadores de la administración pública. Entonces, lo que él hace de forma rápida es dar la orden, dar la instrucción al secretario y así va bajando para que esto pueda ejecutarse todos los días en cada uno de los rincones del país, en todas las ramas de la administración pública. Temas de salud, temas de educación, temas de energía, etc. Ahora, vamos a analizar esta relación jerárquica. Bueno, para que esto pueda fluir, para que esto pueda bajar en forma de cascada, y como dicen, hay una relación hasta media militarizada en donde se da la orden y obedecen en automático los secretarios y toda la gente que está dentro de estas secretarías, o en su caso, si no quieren obedecer, pues simplemente el presidente los remueve y pone a otro que se obedezca. Por eso hablan de un tema que parece hasta militar, con esta obediencia ciega. Vamos a ver que existen poderes que emanan de la relación jerárquica, es decir, al ser el titular del Ejecutivo quien tiene el verdadero mando, el que tiene el verdadero poder, él tiene una clasificación de poderes sobre los subalternos y a su vez el secretario sobre los subsecretarios sobre los directores. Es decir, la relación jerárquica va generando una lista o un catálogo de poderes que vamos a ver a continuación. Poderes que implican la relación jerárquica. ¿Cuáles van a ser? El poder de decisión, que está en el 14.4, el poder de nombramiento, que está en el 14.5, el poder de mando, que está en el 14.6, el poder de revisión, que está en el 14.7, el poder de vigilancia, que está en el 14.8, el poder disciplinario, en el 14.9, y el poder para resolver conflictos de competencia, que está en el 14.10. Bueno, vamos a ver entonces cómo, derivado de esta relación jerárquica, esta relación de mando-obediencia, alguien da la instrucción y alguien tiene que obedecer, vamos a ir analizando cómo funciona. Y empezamos con el poder de decisión que tiene el titular del Poder Ejecutivo, que es el presidente, respecto a todos los subalternos, que van desde los secretarios, subsecretarios y así sucesivamente. Pero en un segundo escalón podríamos decir que el secretario también tiene este poder de decisión sobre el subsecretario, y así, como una cadenita, ¿no? ¿En qué consiste el poder de decisión? Esta potestad implica que el superior puede tomar resoluciones para señalar en qué sentido habrá de actuar el órgano o funcionario subordinado ante dos o más posibles caminos a elegir. Bueno, entendamos esto. Quien va a tomar la decisión última, es decir, quien va a decidir, quien va a ser el responsable de la acción que se va a ejecutar, es el superior jerárquico, el presidente de la República.
¿Cómo funciona entonces el esquema de los subalternos? Pues los subalternos, cuando me refiero a subalternos, son las personas que trabajan para él, ¿no? Y vámonos ahorita a lo que estamos viviendo más fuerte, el tema de la pandemia. El secretario de Salud y sus subsecretarios y todo el personal de la Secretaría de Salud son los responsables de la rama de la administración pública determinada salud pública. Pero el único responsable ante el pueblo realmente es el presidente de la República, porque a él se le eligió. A los otros no los elegimos. Esos funcionarios los eligió el presidente, por lo tanto es el responsable él. Ahora, aquí viene esta parte importante. Las decisiones que se han tomado, muchos dicen, es que es decisión del subsecretario López-Gatell. La decisión es del presidente, porque él es el que considera lo que se va a hacer o lo que no se va a hacer en este país y lo ejecuta a través, sí, de todo el personal de la Secretaría de Salud. Pero lo que tiene que hacer es escucharlos y al final de cuentas tomar una determinación. Para que lo vamos viendo más claro, pensemos en lo siguiente. Habían diferentes partes del mundo, cuando inició la pandemia, que decidieron irse a una cuarentena en la que las personas incluso eran detenidos en la calle si andaban precisamente en una época de pandemia, de cuarentena, deambulando dentro de la ciudad, y no fuera un caso de que iban a ir por comida, sino simplemente estaban caminando por cualquier otro motivo. Vimos imágenes en la televisión en donde las diferentes policías de estos países detenían a la persona y le decían que se tenía que regresar a su casa, y en algunos casos incluso ya habían detenciones de otro tipo y sanciones administrativas, porque lo que se buscaba es que la gente no saliera de casa para evitar precisamente el contagio. Bueno, cuando la enfermedad llega a nuestro país, se toma una decisión, y la decisión fue precisamente el que no se copiara ese esquema en donde se detuviera a las personas y se obligara a las personas a quedarse en casa. Vino un esquema de exhorto, de invitación hacia los mexicanos de quedarse en casa a través de las conferencias que hasta la fecha estamos viendo, de una información diaria de lo que es la pandemia, de los riesgos de la pandemia, pero no veíamos ni hemos visto a lo largo de todo este tiempo policías que en la calle te detengan por circular y que te digan regrésate. No, si acaso lo que empezaron a decir, bueno, en los centros comerciales solo puede ir una persona a comprar, en un coche en algunas partes del país solo puede ir una persona, los menores de edad y mayores de 60, ¿no? Etcétera. Pero no había un tema en donde un policía o el ejército, la Guardia Nacional detuviera a una persona para que se regresara a casa, ¿no? En otras partes del mundo sí se dio así. Entonces el poder de decisión, en este caso lo tomó el presidente, porque opciones habían varias y seguramente alguien dentro del abanico de posibilidades que pudiera tomarse le expresó al presidente, ¿sabe qué, señor? En otras partes del mundo están haciendo esto. ¿Funciona? Sí, puede funcionar más desde el aspecto de que al tener a todos encerrados, el contagio va a ser menor, pero también viene el aspecto económico, ¿no? Si todo el mundo se encierra, económicamente también el golpe es más fuerte. Y él tuvo que tomar una decisión, y la decisión que tomó es la que ya sabemos, que es precisamente no reprimir esta parte de que la gente saliera, solamente poner ciertas restricciones, pero hay otras partes del mundo que tomaron una decisión distinta. Hubieron países que cerraron fronteras y dijeron, ya no entran vuelos internacionales para evitar el contagio. Otros dijeron, extranjero que esté recién llegado a nuestro país o con nacional que estuvo afuera, en cuarentena 14 días, encerrado en un lugar para que después salga sin el riesgo de contaminar a nadie. México no optó por eso. Y esa decisión es, repito, siempre del titular, en este caso el presidente de la República. El poder de decisión es eso. De todas las opciones, quien decide, quien va a tener la última palabra de lo que se va a hacer es precisamente el superior jerárquico, el presidente de la República. Si hablamos de los estados, pues es el gobernador, pero si hablamos de una dependencia va a ser el secretario respecto a los subsecretarios, es decir, una cadenita. El poder de nombramiento. El superior puede evaluar la aptitud de los candidatos o solicitantes a un empleo público y seleccionar al que considere más capaz mediante el otorgamiento del nombramiento respectivo, con lo que se establece una relación laboral entre el Estado y el servidor público. Es pues el superior quien designa a los empleados subalternos conforme al sistema previsto en la ley. En el caso de servidores de confianza, aquel puede removerlos libremente. Bueno, esta parte, si a alguien de ustedes les interesa, cuando veamos la materia de ciencia política, trabajar
en la parte de la administración pública y obviamente ejercer cargos públicos, la política, pues algo que seguramente debe ser muy, muy bonito es que cuando tú ocupas un cargo público puedas brindarle y darle trabajo a gente que te acompañó en la lucha política, que te acompañó en las campañas, y que una vez que tú eres el que ganas la elección o tú eres el que toma o asciende o es el electo para algún cargo en específico, pues puedas darle a otros trabajo, porque al final de cuentas eso, le puedas dar trabajo a gente que te ha acompañado, pero aquí viene también lo importante, gente capaz para el cargo, ¿no? Entonces el poder de nombramiento es el que tiene el titular, el que tiene el superior jerárquico, de ir dándole trabajo, de ir dándole nombramiento a las personas que él considere idóneas para los diferentes cargos subalternos, porque obviamente los superiores no le corresponden a él, pero sí todos los que están en la parte inferior, para decir, bueno, yo ya soy el titular, yo necesito que colaboren conmigo tales y tales personas en estos cargos porque los considero idóneos para trabajar conmigo. Sin embargo, tienen que haber algunas limitantes, es decir, para todo cargo público vamos a ver que se requieren ciertos requisitos tanto de profesión, cédula profesional, título, pero también el que no tengas antecedentes penales, que eso es algo normal para los diferentes cargos, ¿no? No le vas a dar un trabajo que debe hacer un doctor a por ejemplo, un licenciado en Derecho. No debería ser así. Entonces, cada cargo va a tener restricciones, pero al final de cuentas, ¿quién decide? ¿Quién es el que va a ocupar el cargo? Es el titular. Hablando del esquema presidencial, pues el presidente de la República tiene algo bastante, bueno, que todos lo hemos visto, ¿no? Él nombra a sus secretarios y si de repente cree que un secretario ya no está rindiendo, lo remueve, quita y pone a otro. Es decir, el poder de nombramiento está en él. Él es el que toma esa decisión de nombrar a las personas que él considere idóneas y las puede remover en el momento que él guste, porque como él es el responsable de la administración pública, tiene que responderle al pueblo, y si el funcionario no está actuando como él quiere y por lo tanto no está dando resultados para el pueblo, pues lo remueve y pone a otro. Entonces, el poder de nombramiento, repito, es esa posibilidad que tiene el titular, el superior jerárquico, de ir dando o asignando trabajo a las personas idóneas que él considere en diferentes trabajos o diferentes posiciones de la administración pública. Bueno, ya saben, cualquier duda que puedan ir teniendo, me lo hacen saber a través de lo que es el chat y con gusto vamos contestando. Que tengan muy buen día.